Ahí dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. En alguna oportunidad en el pasado, hace ya muchos meses o tal vez años atrás, ya en el tiempo que llevo aquí en la congregación, alguna vez hablé específicamente de la paz. Pero el enfoque que le quiero dar hoy es diferente con relación a que es una característica, una virtud, una forma clara de entender que el Espíritu Santo está haciendo una obra en su vida. Amén. Entonces la palabra hebrea que traducimos como paz es shalom. Es la palabra hebrea. Muchos hermanos, algunos no son hebreos, no son judíos, no están en Israel, pero les gusta decir shalom, porque suena como que muy espiritual. Pero realmente pues la palabra es bonita y tiene una connotación enorme que no la voy a explicar hoy porque no va a ser el tema principal definir qué significa shalom. Sencillamente la palabra paz que nosotros usamos como una característica y como paz como una palabra que envuelve lo que el Dios quiere hablarnos acerca de la paz, viene de la palabra hebrea shalom, que es una palabra que significa paz, pero que tiene un complemento y es una búsqueda de la paz. Shalom la utilizan los judíos, los hebreos, para saludar y para despedirse. Shalom es una palabra que habla acerca de que yo deseo lo mejor para su vida, y una de las cosas que uno desea para alguien es que tenga paz. Pero no necesariamente shalom o paz significa que no va a haber problemas. O significa que no hay dificultades. Pueden estar en tiempos de guerra, por ejemplo, y saludarse y decirse shalom, paz. Quiere decir que lo que estamos buscando es que las cosas se solucionen, que la persona tenga paz, que le vaya bien. Y esa es la paz de la cual vamos a hablar el día de hoy. El libro de los Salmos que leímos al inicio del servicio, Salmos capítulo 34, vamos a mirar solamente 4 versículos de todo el capítulo. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 11. ¿Amén? Vamos a mirar muchas citas. Es muy difícil, y yo sé que a veces es mejor una palabra, un mensaje, donde nos centremos solo en un pasaje de la Biblia. Pero es muy difícil querer mirar las características del fruto del Espíritu Santo sin encontrarlas a lo largo de toda la Escritura y sin buscar cómo siempre han estado ahí cuando el Espíritu Santo obra en la vida del pueblo, de la iglesia o en la vida de la gente que quiere y que ama al Señor. Amén. Entonces el libro de los Salmos en el capítulo 34 nos dice en el versículo 11: venid, hijos, oídme. Es una invitación de un padre, es una invitación de alguien que tiene autoridad y que tiene amor por aquellas personas a las que le está hablando, y les dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Quiere decir que va a haber una lección, que va a haber una enseñanza. Y lo primero que hace el salmista es hacer una pregunta: ¿quién es el hombre o la mujer? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el ser humano que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Y yo podría hacer aquí esta misma pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí anhelan y desean una buena vida, días para ver el bien? ¿O quién dice: no, yo quiero días malos, yo quiero que la vida sea bien triste para mí? Realmente sería alguien que no está bien de su cabeza. Por lo general todos deseamos que las cosas salgan bien. Amén. Y la pregunta es: ¿quién es esa persona? ¿Quién es el hombre que desea bien, que desea muchos días para ver el bien, que desea una larga vida? Entonces es como que una pregunta retórica. Cuando uno habla de una pregunta retórica, es que no está esperando una respuesta inmediata, sino que la respuesta está casi que implícita en la pregunta. La respuesta está clara en la misma pregunta. La respuesta es casi que obvia. ¿Quién es el hombre que desea bien? Todos. ¿Quién es la persona que desea muchos días para ver el bien? Prácticamente todos. La excepción sería alguien que realmente está un poquito mal de su cabeza, o la vida le ha ido muy terrible. Y que aún así hay gente que le ha ido la vida muy terrible y aún así desea muchos años de vida, porque anhela poder ver el bien. Entonces la pregunta, dice, es como Dios nos quiere enseñar a aquellos que entienden que queremos ver el bien. Y entonces el versículo 13 inicia ya con una característica para aquellas personas que deseamos tener
muchos días de vida y ver el bien. ¿Cuál es esa característica? Y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Yo no sé si ustedes han visto los devocionales o todo, pero el Salmo 34 fue hace unas 3 semanas que lo estudiamos en el devocional. Y una de las características bien interesantes de la Biblia y de muchas cosas que Dios demanda de nosotros están en la capacidad que nosotros tengamos de refrenar, de manejar, de gobernar o de utilizar con sabiduría nuestra lengua. Nuestra forma de hablar revela realmente qué hay en nuestro corazón. No es si hablemos mucho o hablemos poco, porque hay personas que por su personalidad son más habladoras o más calladas. No se trata de la cantidad de lo que habla, se trata de lo que dice cuando habla. Se trata de la intencionalidad que hay en su hablar. Y entonces una de las cosas que nos dice es: guarde su lengua, evite que su lengua haga ¿qué? Lo malo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar ¿qué? Engaño. ¿Qué es engaño? Mentira. Las mentiras. ¿Qué es engaño? Hablar algo mal de una persona y que eso no sea ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué es engaño? Decir cosas para sacar tal vez ventaja o buscar aprovecharse de una situación con trampa mientras habla, con engaño. Entonces dice, oiga, ¿quién es la persona que anhela vivir bien? Que anhela realmente largos años de vida para ver el bien. Pues al que lo quiera, ojo, guarde su lengua del mal y sus labios de hablar ¿qué? Engaño. Y entonces dice el versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así que ese shalom del que estamos hablando inicia con una persona que tiene el deseo de ver el bien de Dios y que aprende a entender que en sus labios, que en su boca está también el poder lograrlo, y en esas características lo que encuentra es que se tiene que apartar del mal, hacer el bien, y la paz que anhela tiene que empezar ¿a qué? A buscarla. ¿Sí están conmigo? No se distraigan. Se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Vino a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces concéntrese en eso. No es por mí. Créanme que no tengo el ego como para que diga yo quiero que me escuchen a mí. No, ni estoy contando chistes. Estoy predicando la palabra del Señor. Entonces, si usted vino a la iglesia, concéntrese, luche, pelee esa batalla allí, en esa banca donde está, y escuche la palabra del Señor. Y entonces dice ahí, apártate del mal, haz el bien y busca la paz. Queremos paz, tenemos que buscarla. La paz no le va a caer como un baldado de agua ahí encima, si pues, ¡ay, me cayó la paz! No, tenemos que buscar la paz. Y una forma de buscar esa paz es cuidando nuestra boca, nuestra lengua. Ahora bien, vamos a mirar otras características acerca de la paz. Salmos capítulo 29, versículo 11. Salmos capítulo 29, versículo 11. Dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. O sea que cuando buscamos la paz, no es que la vamos a encontrar por ahí en cualquier lado tirada. La paz proviene de Dios. La verdadera paz proviene de Dios. Pero aquí hay una característica en este versículo muy interesante. ¿Está ahí? Sí. ¿Cuáles son las dos palabras que se repiten en los dos renglones? Jehová, que es el dador de la paz. ¿Y cuál es la otra palabra? Pueblo. ¿A quién le va a dar Dios de su paz? A su pueblo. Así que una de las condiciones para tener esa paz que viene de Dios es ser su pueblo. Alguien que no sea de su pueblo no puede pretender que Dios le dé su paz. Ahora, esto estaba escrito en el entorno del pueblo de Israel, pero nosotros hemos sido ahora añadidos al pueblo de Dios por la causa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La gracia de Dios nos injertó
La gracia de Dios nos hizo parte del pueblo, ahora somos parte de ese pueblo y como pueblo de Dios podemos experimentar que el Dios Todopoderoso nos dé de su paz. Pero entonces, ¿dónde radica el secreto ahí? En ser su pueblo. Hay gente que quiere la paz de Dios, pero no quiere ser del pueblo de Dios. Hay gente que quiere experimentar las bendiciones, la paz, el amor, el gozo y lo que hemos venido viendo, pero no quiere ser del pueblo de Dios. Quieren sus bendiciones, quieren sus herencias, quieren todo lo que Dios derrama en bendición para nosotros como pueblo, pero no quieren ser del pueblo. Y entonces ahí es donde existe como esa incoherencia. Salmos capítulo 4, versículo 8. Ese lo leímos o lo mencioné hace 8 días, pero lo vamos a leer nuevamente enfocándonos en la paz. Si Dios bendice a su pueblo con paz, ¿cómo debe vivir el pueblo? En paz. ¿Y qué dice Salmos 4:8? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. O sea, asimismo quiere decir con paz. Porque solo tú, Jehová, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces el pueblo de Dios recibe la paz de Dios y el pueblo de Dios puede saber que aunque esté pasando por dificultades, por problemas, por momentos difíciles, el pueblo de Dios dice, Señor, yo soy tu pueblo y tú me das tu paz. Entonces ya llegó la hora de dormir. Ya son las 10, yo no sé a qué hora se acuestan ustedes, 9, 10, 11 de la noche. Y entonces usted dice, ya mi cuerpo demanda dormir. Y entonces usted se acuesta, pero entonces empieza a pensar en todos los problemas. Empieza a pensar en esto, si hay deudas, si hay enfermedad, si hay circunstancias difíciles. Entonces empieza a pensar, y aunque su cuerpo tiene sueño, su cerebro no lo deja dormir. Su cerebro empieza a funcionarle, a recordarle, ay, el problema con esto, y fulano que dijo, y esto que pasó, y mi abuelo que llamó, y mi tía que hizo, y tal cosa, y empieza todo eso, y mi esposo y mi esposa y los hijos, y entonces mañana tengo que hacer lo otro, y mañana tengo que pagar, y mañana hay al bill, y como que el bombardeo de pensamientos empieza a caer a la hora a veces de dormir, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que ir a Dios. ¿Cuántos oran antes de acostarse? No levante su mano, solo contésteselo para usted, no es aquí para avergonzar a nadie. Pero si usted se acuesta, hable con Dios. Y no es para que lo recite como un rezo, pero acuérdese que usted le puede decir al Señor, Señor, voy a acostarme en paz. Y así mismo voy a dormir, porque solo tú, Señor. Solamente tú, solo tú me puedes hacer vivir confiado. Amén. En medio de los problemas o circunstancias que usted pueda vivir, el Señor es el que da la paz. Si usted es su pueblo, porque no podemos seguir quitando esa parte, ¿verdad? Si usted quiere ser parte del pueblo. Salmos capítulo 37. Volvemos a avanzar otro poquito. Nos hice retroceder, pero volvemos a avanzar. Todo esto está en comunión con el mismo tema de la paz. Amén. Salmos capítulo 37, verso 11 dice, pero los mansos, no los mensos, ¿no? Dice, pero los mansos. Pero los mansos, ¿qué es ser manso? Tener un corazón humilde, ser como el Señor. Él dijo, sean mansos porque yo soy manso. La mansedumbre es un tema que vamos a tratar más adelante. Entonces dice, pero los mansos heredarán la tierra. O sea, vamos a tener esa bendición que a veces tanto nos preocupa. Y se recrearán, o sea, disfrutarán, estarán plenos, con abundancia ¿de qué? De paz. O sea que no solamente, mire cómo el asunto, yo quiero que usted vaya armando la receta. Esto es como armar una receta de una buena sopa, de un buen caldo, de un buen sancocho. ¿Cómo le dice usted? Pero esto es ir armando toda esta receta, porque nos está diciendo
que tengo que refrenar mi lengua, que tengo que apartarme del mal y que tengo que empezar a buscar esa paz que quiero. Y en esa búsqueda tengo que ser el pueblo de Dios. Lo primero que tengo que hacer para buscar esa paz es ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo se hace uno parte del pueblo de Dios? A través de Cristo Jesús. No hay otro medio, solamente Cristo Jesús es el medio para ser parte del pueblo. Porque cuando somos parte del pueblo es porque la salvación por la gracia de Cristo ha venido a nuestras vidas, nos ha salvado y nos ha hecho coherederos. Ahora somos parte de su herencia, ahora somos sus hijos y somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí está conmigo? Y no solamente ser el pueblo, como hablar de un pueblo, de un grupo de personas. Ese pueblo de Dios es familia. Somos familia. Yo llego hasta allá, creo que tengo a muchos cansados, pero aquí todos somos familia. No importa que usted haya nacido en México y yo en Colombia, usted es mi hermano, usted es mi hermana. Sí somos del pueblo. No importa que usted haya nacido en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en donde sea, somos el pueblo de Dios. Y como pueblo somos familia. Somos familia. Una familia que tiene como padre al Dios y creador. Y que tiene como sustentador al Hijo de Dios. Y que tiene como guía al Espíritu Santo. Qué hermosa familia, ¿verdad? Nuestro Padre es perfecto. Nuestro Padre como familia espiritual es perfecto. En Él no hay falla, en Él no hay error. Y eso nos constituye parte de su pueblo. Y entonces el Señor bendice a su pueblo con paz. Y podemos dormir tranquilos y vivir confiados. Porque somos de su pueblo. Y entonces también podemos ser mansos. Porque eso nos va a permitir recibir esa herencia aquí en la tierra, no esperar a morirnos. ¿Qué se dice normalmente cuando una persona muere? Que está descansando en paz. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia en ninguna parte dice que haya que decir eso. Eso es algo que nosotros decimos, bueno, ya descansó, ya está en paz. Eso puede ser verdad si la persona era del pueblo de Dios y murió en Cristo Jesús. Pero aunque no nos guste, y yo lo voy a decir aunque no le guste, aunque no nos guste, si la persona no murió en Cristo Jesús y nunca se arrepintió de sus pecados y nunca se apartó de su maldad y nunca quiso ser parte del pueblo de Dios, no está descansando en paz. No está descansando en paz. Porque precisamente la salvación es librarnos de la condenación y el tormento eterno, y eso no es paz. Si todo el que se muriera está descansando en paz, en vano vino Cristo a salvarnos, porque igual ya todo el mundo iba a estar en paz. Pero precisamente la salvación de Cristo es porque después de la muerte solo habrá paz para aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús. Amén. Y el que no murió en Cristo Jesús no descansa en paz, aunque lo digamos. Aunque digamos, ya descansó, ya está en su paz. Solo Dios lo sabe. Si de verdad está en la paz y en el seno de Abraham y en el gozo del Señor, o entró a condenación eterna. Eso no lo sabemos, ni yo soy quien para decir sí, no, yo no me atrevo a decir tal cosa. Pero la realidad es que bíblicamente y espiritualmente, solo descansa en paz aquel que tiene a Cristo en su corazón. Y entonces aquí también tenemos una paz que podemos experimentar en vida. La paz de Cristo, la paz que nos da y que dice que nos podemos recrear con abundancia de paz. Esa abundancia de paz, mis hermanos, quiere decir que usted puede tener problemas hasta aquí, pero la paz de Dios abunda por encima de sus problemas. Y usted puede tener situaciones adversas, pero la paz de Dios abunda sobre esas situaciones. Entonces ahí nos está dando a entender, mis hermanos, que la paz de Dios no es ahí mezquina, que la paz de Dios no la da ahí como un poquitico de paz. Ay, Señor, me diste muy poquita paz. No, Dios nos va a dar paz si usted es parte del pueblo y es una persona que quiere crecer en la mansedumbre, ser manso, un hijo manso de Dios, una oveja dócil de Dios.
Y entonces Él le va a ayudar a que se recree en abundancia de paz. Y le pueden decir a uno, y usted con todos esos problemas, y yo le veo ese rostro de paz, usted antes me está hablando del Señor, me está hablando de paz, pero yo sé que usted está con problemas, yo sé que tiene, que usted puede con toda seguridad decir, sí, tengo muchos problemas, y oro por ellos, pero mi paz está en Dios. Amén. Y es Cristo el que me da la capacidad de enfrentar esos problemas, de enfrentar esos retos, de buscar salida a esas adversidades que se van presentando. Y miren lo que dice el Salmo 119, 165. Todo esto está en el contexto de la paz a lo largo de todo el Evangelio y de toda la palabra del Señor. Salmo 119, 165. Aquí hay otra característica. Si está sumando, si está armando la lista en su mente o en su corazón o en sus apuntes. Sí, aquí estamos construyendo un menú, el menú de su paz. Entonces ya tenemos que buscarla, que tenemos que apartarnos del mal, que tenemos que cuidar nuestra lengua, que tenemos que ser su pueblo, que tenemos que vivir confiados en Él, que tenemos que ser mansos para tener esa abundancia de paz. Y mira la siguiente característica que se va sumando a esto. Salmo 119, 165 dice, poquitica paz. ¿Sí dice así? Usted me deja decir lo que yo diga, ¿verdad? No, diga, pastor, no es poquitica, dice mucha paz. Tienen los que, ¿qué? Aman tu ley, tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Otra característica en esa búsqueda de paz es que debes amar la palabra del Señor. Y también voy a hacer la pregunta y no tiene que levantar la mano, no es para avergonzar a nadie. ¿Amas la palabra del Señor? ¿La lees? ¿O te aburre? ¿O te estresa? ¿O como que prefieres evitar leerla? Porque mucha, no poquita, mucha paz hay y tienen los que aman la palabra, la ley de Dios. Mucha paz. Si le revolotean los problemas y no se puede dormir, abra la palabra del Señor. Abra estos salmos y diga, voy a leer la palabra, voy a dejar de pensar en tanto problema y voy a leer la palabra del Señor. Le apuesto que viene la paz del Señor y uno se queda dormido rapidito. Ahí sí se durmió. Entonces la palabra del Señor viene a brindarnos mucha paz. ¿Por qué qué? Porque la amamos. No solo la leemos por leerla, la amamos. ¿Eso significa que es amar algo? Tampoco tiene que contestar. Me estoy haciendo ahí muchas preguntas, pero no las tiene que contestar. ¿Cuántos todavía o cuántas, de pronto más las mujeres que los hombres, todavía guardan de pronto una cartica que le dio su esposo hace 20, 10, 15, 30 años? Todavía la tiene por ahí, ya el papelito está amarillito, ya la tinta se ve como diluida, pero usted ama esa cartica. No sé si lo hacen, no sé si de pronto ya no, pastor, se me quedó en México, se me quedó en El Salvador. O si no guarda la de su esposo o su esposa, ¿cuántos todavía tienen por ahí el primer dibujito o la primera cartica que su hija hizo por ahí con mano? Todavía como que no se entendía muy bien la letra. Y usted la guarda y de pronto el día que vuelve y le hace aseo el cajón, sacó la hojita y usted ama esa hojita. Ama eso y la lee, otra vez dice mamá, ama, mamá. Y usted dice, ay, mi hijo, amo eso que escribió mi hijo, amo eso que escribió mi hija, amo esa carta que me hizo mi esposo cuando estábamos de novios, amo esa carta que me hizo mi esposa cuando estábamos de novios. Usted ama esa letra, usted ama esa palabra. Pues un amor mayor debemos tener por la palabra de Dios. Amén. Que sea escrito para salvación de nuestras almas, que sea escrito para que podamos ser parte del pueblo. Entonces amar la Biblia no es amar el libro, ni idolatrarlo, ni ponerlo por ahí en un altar. No, léalo y ame lo que lee y entienda lo que lee y busque más. Y si no entiende, sígala amando y sígala leyendo, que un día va a entender más. Amén. Y venga y congréguese y venga los viernes para que lo que se hace usted vaya entendiendo más y vaya amando más esa palabra. Porque poquita paz
Si ven, otra vez me dejaron decir. Porque mucha paz tienen los que aman la ley. Y no hay para ellos que no hay tropiezo. Proverbios capítulo 3. Yo les advertí que íbamos a mirar varias citas. Proverbios capítulo 3, pero eso lo mantiene despierto, ahí va concentrado. Lo que no se me quede es, como dije hace 8 días, no se me quede leyendo todo, porque se pierden las demás. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: hijo mío, en coherencia con lo que les acabo de mencionar del Salmo, ¿verdad? Hijo mío, hija mía, hoy te dice el Señor, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y si pusiéramos al salmista y al proverbista juntos haciendo eso, sería como: hijo mío, no te olvides de mi ley, ámala, ama mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. La obediencia a la palabra del Señor es la garantía. Ahora, ¿eso quiere decir que nadie se puede morir joven si ama a Dios? No. Si es la voluntad de Dios que alguien se muera joven amando a Dios, pues se va a morir. Pero se va a morir amando a Dios y va a ser parte del pueblo de Dios y se va a ir a esa paz. Ahí sí descansará en paz. Pero si Dios quiere tenernos con muchos años de vida, nuestra paz también se aumentará. Amén. Proverbios 7:14. Aquí ya habla de un tema más interesante que no vamos a profundizar, lo vamos a tocar ahí por encimita. Proverbios 7:14 dice: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Había una característica en el Antiguo Testamento que usted la va a encontrar si lee Números, Levítico, Deuteronomio, y era que había unas características de la ley mosaica, de la ley del Antiguo Testamento, que exigía unos sacrificios por determinadas cosas. Y habían unos que se llamaban sacrificios de paz. Esos sacrificios de paz, algunos se podían hacer voluntariamente y otros eran obligatorios según algunas cosas que hubiesen pasado en el pueblo. Pero los sacrificios de paz eran como una especie de decirle al Señor: yo quiero estar bien contigo. Como que ya cumplí con el sacrificio básico por mi pecado, o porque se robaron algo y tenía que hacer sacrificio, o porque toqué algo inmundo y había que hacer sacrificio. Pero los sacrificios de paz eran como algo que se hacía en honor al Dios al que yo quiero mantener contento, al que yo quiero mantener agradado con mi vida. ¿Sí me hago entender? El sacrificio de paz a veces podía ser voluntario, y había unos días y había unas fechas para hacer los sacrificios de paz, y había unas características de qué animal y todo esto. No, vuelvo le digo, estoy tocándolo muy por encima. El asunto era que el sacrificio de paz era como una invitación, casi como decirle al Señor: te invito a almorzar. Lo estoy poniendo en estos términos para que me entiendan. Te invito a almorzar porque quiero que sepas que quiero estar bien contigo. El sacrificio de paz era una intención del que hacía el sacrificio de demostrarle a Dios que quería estar bien con Él. Ahora, nosotros hoy en día no tenemos que hacer sacrificios de paz, porque el sacrificio de paz que nos puso en la posición de estar bien con Dios fue Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y Él mismo dijo: esta gente, estos humanos, por más que hagan sacrificios de paz, siempre van a quedar debiendo. Siempre van a quedar incompletos. Entonces Cristo vino a hacer un sacrificio tremendo para que ya usted le pueda decir al Señor: yo quiero cenar contigo y quiero estar bien contigo. Pero el Señor dice: no, al contrario, ábreme la puerta de tu corazón y yo entraré y cenaré contigo, dice Apocalipsis. Yo entraré. ¿Y qué es la promesa de la vida eterna sino una invitación inicialmente a cenar, a las bodas del Cordero? Es Dios ahora el que dice: mira, por más de que usted quiera hacer sacrificios de paz, siempre queda debiendo, siempre queda incompleto, y aún su invitación a cenar conmigo le quedó faltando. Mejor soy yo el que le voy a hacer un único y sacrificio de paz para toda la eternidad, y soy yo el que voy a preparar una cena para que usted esté conmigo. Amén. Pero el proverbista dice: Señor, yo también había hecho sacrificios de paz
y hoy he pagado mis votos. Quiere decir, si usted tiene un deseo de estar bien con Dios, cúmplalo. Si usted tiene el anhelo de estar bien con Dios, hágalo. No deje que nada se le interponga. No lo sabemos, tal vez en esos lugares vacíos que hay hoy en las bancas, tal vez debería estar alguien que quería venir, pero al final se dejó ganar por algo. Tal vez debería estar alguien que había propuesto toda la semana, dijo el domingo voy a la iglesia, y hoy se levantó y todo se le puso y no dio la pelea. Pero el proverbista dice, yo sacrificio de paz había prometido y hoy he pagado mis votos. Quería demostrarte, Señor, que quiero hacer tu voluntad. Voy a hacerlo, voy a intentarlo, porque el sacrificio más grande ya lo hiciste tú. Lo que yo haga es mínimo. Lo que nosotros hacemos es mínimo, mis hermanos. El Señor ya lo hizo todo. La gracia del Señor ya lo puso todo. El sacrificio de Cristo en la cruz ya lo dio todo. Todo lo que nosotros hagamos no es sino una mera intención de estar bien, pero Dios valora esa mera intención, porque aún el salmista dijo, no daré sacrificio al Señor que no me cueste, no voy a hacer esto solamente por hacerlo, quiero hacerlo porque yo quiero agradar a Dios. Amén. Entonces tenemos que cumplir nuestros votos. La palabra del Señor dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que si tú le has hablado al Señor en intimidad, en oración, y le has dicho, Señor, este año 2023, ahora sí es el año. ¿Se acuerdan lo que hablamos en diciembre? Que iniciamos a veces los años proponiéndole un poco de cosas y para mitad de febrero, o mitad de enero, o mitad de marzo ya hemos claudicado. Pero si usted hizo un propósito, hoy este año sí me voy a congregar. Este año sí voy a orar un poquito más. Este año sí voy a leer la Biblia. Este año sí voy a ir los viernes. Este año sí voy a hacer mi devocional todos los días. Este año, pues cumpla. Porque esa es su forma de buscar la paz. Al fin de cuentas es usted con usted y Dios que lo conoce todo. Es usted el que ha orado. Yo aquí a nadie le estoy diciendo por qué no cumplió lo que le prometió a Dios. No. Pero si usted se propuso algo en su corazón, cúmplalo. Si usted hizo algo en su mente, en su corazón, tiene que estar atento a lo que Dios está haciendo. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre esos sacrificios de paz que Dios nos da la oportunidad de hacer, no porque Él nos exija, no porque vayan a complementar el asunto, sino porque Dios está viendo su intención de corazón de agradarle. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Ya nos está hablando de la promesa de esto que acabamos de hablar. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ahí hay una coma, ¿no? Admirable, quiere ser digno de admiración, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y termina con el nombre de nuestra congregación, ¿verdad? Príncipe de paz. O sea que ¿quién es el que puede reinar en nuestra vida con la paz que queremos experimentar? Cristo Jesús. Él es el príncipe de la paz. Solo en Él hay verdadera paz. Jeremías 29:11 nos muestra que el Señor, cuando está hablando, porque seguimos conectados con que esto es parte del fruto del Espíritu Santo, Jeremías 29:11, si lo alcanza a buscar, si no yo voy a adelantarme porque el tiempo después me cuelga. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y volvemos al punto, esta era una palabra para el pueblo de Israel. Pero el principio es que Dios tiene pensamientos de paz. El principio espiritual es que Dios es un Dios de paz, es el príncipe de paz, es el Dios que da la paz en abundancia a su pueblo. Quiere decir que sus pensamientos son de paz.
No importa si esa palabra no era directamente para nosotros hoy, yo la estoy contextualizando. Sencillamente entendemos que Dios es un Dios de paz. Amén. Y que Dios tiene pensamientos de paz para su vida. A veces nos vienen problemas a la vida y no quiere decir que no pueda haber algo de verdad en eso, pero decimos, ay, Dios me mandó este problema, Dios me hizo esto. Puede que no, puede que sí, pero muy probablemente no. Casi todos los problemas y muchas cosas de las que nosotros tenemos que rascarnos la cabeza y a veces no poder dormir, no es porque Dios nos los mandó, es porque nosotros no los buscamos. Amén. Porque más bien nosotros no buscamos la paz, no nos apartamos del mal, no buscamos hacer el bien, no refrenamos nuestra boca, no hicimos todo lo que hemos venido armando en la receta y de repente se nos metió un problema y decimos, ay, el Señor me lo mandó. Por ahí circula en las redes y en el mundo pseudo cristiano simpatizante. Me acabo de inventar eso. Que dicen, es que Dios le manda las mejores peleas a sus mejores guerreros, justificando vivir de problema en problema por los pecados que no quiere dejar. No, los problemas llegan para todos, mis hermanos. Para unos por una causa y para otros por otra. No somos mejores guerreros por vivir en problemas y por vivir con una vida llena de aflicciones y de situaciones difíciles. Somos buenos guerreros y buscamos la paz en medio de cualquier problema. Amén. Somos buenos guerreros y más bien buscamos a Dios, nos congregamos. Pero estar justificando a veces los problemas que nosotros mismos nos acarreamos, diciendo que es que Dios me los manda porque sabe que soy de sus mejores guerreros. Es a veces un poquito hasta un poquito, ¿cómo se diría? Como descarado. Porque si Dios le envía los problemas más grandes a sus mejores guerreros, créanme que no van a ser por consecuencia del pecado, y mucho menos por la desobediencia, y mucho menos por no congregarse, y mucho menos por no buscar de Dios. ¿Quiénes son los mejores guerreros del Señor? No lo sabemos. Todos podemos ser de los mejores guerreros del Señor, o tal vez ninguno, porque el verdadero guerrero es Él. El que peleó la verdadera batalla fue Él en la cruz por nuestra salvación. Amén. Todos al final quedamos debiendo. Así es. Todos al final terminamos diciendo, Señor, yo iba a pelear esta pelea y terminaste peleándola tú por mí. Amén. O sea que sencillamente lo que podemos entender, mis hermanos, es que los pensamientos de Dios son de bendición, son de paz. Y ya que hemos estado hablando del nacimiento, ¿cómo fue la llegada del Señor? Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, verso 14. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. Esta es la confirmación de lo que acabamos de hablar con Jeremías. Créanme que todas las citas están en un orden por una razón. Jeremías dice que Dios tiene pensamientos de paz. Y entonces Lucas nos muestra que cuando el Señor Jesucristo se había puesto ya en el nacimiento, que leemos a veces esta cita en diciembre, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quiere decir, Dios en sus pensamientos de paz tenía lo mejor para la humanidad. ¿Y qué fue lo mejor? Enviar a su Hijo, para que su paz esté en nuestros corazones. ¿Qué fue lo mejor? Conocer a Jesús. De verdad, piénsalo por un segundo. Yo sé que amamos nuestra familia, amamos nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, amamos nuestros padres, amamos. Pero ¿qué realmente sería de su vida si en realidad, y si no lo ha hecho, pues entonces es el tiempo para que lo tenga, no hubiésemos o no tengamos la oportunidad de conocer a Cristo Jesús? Sin Él no hay nada, sin Él no hay paz. Entonces el pensamiento de Dios es su buena voluntad. Ahí mismo en Lucas capítulo 7, verso 50. Y les confieso algo, y la persona me va a entender, que cuando preparaba y organizaba esto me reía solo.
Porque yo tengo la costumbre a veces de decirle a la gente, tenga paz, ¿no? Tenga paz, haga las cosas, tenga paz. Y lo utilizo mucho porque creo en la paz como la hemos estado hablando. Y entonces en Lucas capítulo 7, verso 50, una mujer se acercó al Señor Jesucristo y quiso con sus cabellos y con todo lavarle sus pies. La gente la criticaba, la murmuraba. No lo estoy leyendo para que nos rinda el tiempo. Y en el versículo 50, el Señor Jesucristo, después de que ya Él había defendido ante aquellos que la atacaban, el Señor le dijo, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Y le dijo, ve en paz, tenga paz. Le dijo Shalom, busca la paz, en paz. Y aquí entonces, haciendo alusión a eso que yo hago mucho, tener paz, o cuando decimos tenga paz o el shalom, no quiere decir que no siga buscando la paz, que no siga haciendo lo que tiene que hacer, que no siga dando su pelea por buscar esa relación con Dios. Lo que está diciendo en ese tenga paz es síguelo intentando, pero no deje de confiar, pero no deje de creer. Pero no deje de insistir, pero no se deje preocupar, no deje que las circunstancias entonces lo aflijan. Lo mismo pasó en Lucas capítulo 8, versículo 48. Otra cita muy conocida por muchos, donde una mujer se acerca al Señor Jesús en medio de la multitud y le toca el manto, y le toca un bordecito del manto, y ella dice, si tan solo tocara un borde de su manto. Y entonces el Señor en paz en medio de la multitud, y esta mujer toca el bordecito de manto y es sana de un flujo de sangre que tenía por más de 12 años. Y cuando esta mujer siente cómo ha sido sanada, el Señor se voltea y dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, Señor, pero estamos rodeados de multitud, todo el mundo te toca. Y él lo que está diciendo es, alguien me ha tocado con fe, alguien me ha tocado con confianza, alguien me ha tocado creyendo. Y entonces esta mujer se ve descubierta y confiesa que fue ella la que le ha tocado. Y el Señor se voltea y le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay dos características en estas dos citas que acabo de mencionar. Uno, que hay un acercamiento sincero a Dios, que hay un acercamiento real a Dios. Y segundo, que lo primero que le da es salvación. Y luego los manda en paz. Y los que tenemos salvación, les puedo decir diciendo, tenga paz. Amén. Tenga paz. Así es. Tenga paz, siga adelante. Amén, amén. Pero si no tiene salvación, así yo le diga tenga paz, no la va a tener. Pero si tienes la salvación de Cristo, tenga paz. Ven en paz, le dijo el Señor. Ven en paz. Shalom, le dijo. Sígale. Sígale buscando. Sígalo intentando. Juan capítulo 14, versículo 27. Aquí sí nos vamos a detener un poquito más en Juan. Juan capítulo 14, verso 27. Muy conocido también por algunos. El Señor dijo, la paz os dejo. Mi paz os doy. Pero Él hace una aclaración. Y aquí es importante esta aclaración. Esta aclaración es importante para el mensaje de hoy. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Se quiere seguir aprendiendo? Amén. La aclaración aquí es que le dice, la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Amén. Dejemos ahí antes de leer lo que falta del versículo. El Señor está diciendo, yo no le doy la paz que el mundo ofrece. ¿Usted sabe cuál es una de las respuestas que más dan las reinas de belleza en los certámenes de belleza y en las reinadas y eso? ¿Qué quieres? La paz del mundo. Porque suena bonito, pero no es real, no es funcional, porque el mundo vive en guerra. Y el mundo vive buscando armarle problema. Y cuando la gente no tiene a Cristo en su corazón y está aburrida, dicen que sea voy a armarle problema. Y el mundo está siempre, y cuando el mundo ofrece paz, es una paz mentirosa, es una paz temporal.
Es la paz de un acuerdo, de un tratado, de firmarnos aquí por un tiempo, pero si de aquí a mañana alguno quiere romper ese tratado o romper ese acuerdo de paz, vuelven a la guerra. Y las potencias mundiales siguen construyendo el avión más poderoso, la bomba más poderosa, las armas más poderosas, porque se están preparando para la paz. Se están preparando para la guerra. Pero nosotros a veces nos estamos preparando para la guerra y no tenemos aviones, ni portaaviones, ni tanques, ni armamento. Pero nos están preparando para la guerra. Pero espere a que me diga. Espere que llegue. Espere que pase tal cosa. Espere que esto. Pero es que donde me la vuelvo a encontrar. Pero es que donde me la vuelvo a encontrar. Pero es que si yo le digo y hay que me diga. Y estamos más preparados para la guerra que para la paz. A veces nuestra paz humana no es más que hipocresía diplomática. Así es. No es más que dejemos así, pero por dentro lo odio y quiero verlo destruido, quiero verla destruida. Dejemos así, pero ojalá le vaya mal. Dejemos así, pero no me vuelva a hablar. Es solamente una hipocresía, una paz social, una paz diplomática. Pero el Señor da una paz que va a nuestro interior. Amén. Y nos da la capacidad de perdonar de verdad. De amar de verdad. La paz os dejo, mi paz, dice el Señor. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que su paz no es una paz exterior, es una paz ¿qué? Interior. ¿Y por qué dice el Señor no se turbe su corazón y tenga miedo? Porque tal vez usted tiene una paz interior, pero afuera hay una guerra. Afuera hay una batalla. Afuera la gente sigue haciendo y sigue diciendo. Tal vez usted tiene paz en su corazón, pero llegó a ese trabajo donde tiene ese jefe que le hace la vida imposible, o tiene ese compañero que le hace la vida imposible, o llegó otra vez a esa situación donde usted sabe que tiene paz adentro, pero allá afuera hay un problema que hay que resolver. Pero su paz es la que le va a ayudar a enfrentar ese problema. Amén. No la paz que el mundo ofrece, es la paz que Dios te da. Juan capítulo 16, verso 33. Qué lindo se oyen esas hojas. No, de verdad, no lo digo como chiste. Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor le dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Jesús, tengáis paz. Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos problemas, sí. En este mundo hay aflicciones, sí. Pero confía que Jesús ha vencido a este mundo. Y la paz que tiene que reinar en ti es la paz de Cristo. La paz que tiene que reinar en tu corazón es la paz de Cristo. No esperes la paz que el mundo ofrece. Anhela la paz que Cristo te da. Amén. Y es con la paz que Cristo te da con la que vas a enfrentar las aflicciones del mundo. Así es, aleluya. Y Él dice confía, porque la paz de Dios nos da la capacidad de confiar. La paz de Dios nos da la capacidad de creer. La paz de Dios nos da la capacidad de enfrentarnos al problema. Eso no lo tenía en el mensaje, pero el Señor me pone eso en mi cabeza. David, el salmista que leímos tanto, David se enfrentó a un gigante, no porque creía que podía ganar en sus fuerzas, sino porque sabía que tenía la confianza de que Cristo le había puesto esa paz, que si Dios lo enviaba ahí, iba a vencer. Amén, aleluya. David tuvo la paz de enfrentarse al gigante. Tal vez David dijo, tal vez me muera, pero tengo paz de enfrentarme a ese gigante. Y venció. Él dijo, confiar, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Aquí ya estamos hablando de que el Señor había muerto y había resucitado, pero todavía los discípulos no estaban seguros de eso. Y entonces dice que vino Jesús y puesto en medio de ellos, de un momento a otro, se les aparece y les dijo: paz a vosotros, shalom, paz a vosotros. Mira que lo primero que les dice no es ya tranquilos, todo va a estar bien. No, les dice paz. Lo primero que les dice es tranquilos, ya volví, vamos a acabar con eso. No, les dice paz. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado para que se dieran cuenta que era él. Y los discípulos se regocijaron, el gozo que hablamos hace 8 días, viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Amén. Mire, cuando usted encuentra en la Biblia algo que se repite de una y otra manera, es porque es importante. Toda la Biblia es importante, pero quiero decir que cuando en un pasaje usted encuentre que se repite algo, es porque es importante. Mire que es un momento muy tremendo. Se aparece Jesús resucitado. Para ellos eso podría ser una situación hasta de desmayarse, porque había muerto. Y ahora se les aparece resucitado y les muestra sus manos con los huecos de los clavos, su costado con la lanza que le había sido atravesada. Y entonces se muestra a ellos y 2 veces les dice: paz. Paz. Sigan buscando la paz. Y les dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo es del que estamos hablando, que viene a formar esa paz en nuestros corazones. Y entonces les hace una aclaración: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. No vamos a profundizar en esa parte porque no es el mensaje de hoy, pero les está diciendo: ustedes están en capacidad de ayudar a que todo aquel que se arrepienta y pida perdón, y ustedes no guíen en ese proceso, esos pecados serán perdonados. Y a todo aquel que no quiera y que se rehúse, esos pecados no serán perdonados, porque ustedes están con la paz. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tremendo este Tomás, ¿no? Pero 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz. 3 veces. 3 veces les invita a tener ¿qué? Paz, shalom. Los saluda diciéndole paz. Busquen la paz. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, ya bien arrepentido, yo creo, de haberse puesto tan incrédulo, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Como usted se da cuenta, mis hermanos, y ya estamos llegando cerca del final, hoy arrancamos un poquito más temprano, así que nos vamos a ir un poquito más temprano. La paz es algo que Dios anhela que usted y yo tengamos. Amén. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Dice: entonces las iglesias tenían que por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Una característica, y aquí ya nos metemos como iglesia,
Si usted tiene paz a nivel individual, si usted está buscando ser parte del pueblo de Dios, si usted está buscando y anhelando esa paz, si usted está entendiendo todo lo que hemos venido diciendo, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que tener paz. Y si como iglesia tenemos paz, podemos ser edificados. Mire, ¿sabe que uno como pastor a veces, en lugar de estar haciendo lo que debería hacer, a veces se la pasa uno resolviendo situaciones que no tendrían por qué darse? En lugar a veces uno de estar enfocado en cómo vamos a acercar a otros a los pies de Cristo, está uno que el hermanito le dijo a la hermanita que es. Y uno, bueno, vamos a hablar con el hermanito y con la hermanita a ver qué fue lo que pasó. Y entonces resulta que en lugar de haber paz en la iglesia, hay es una cantidad de conflictos y de tonterías, ¿sabes? Porque ni siquiera son cosas graves. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo, como hablamos aquí los viernes, no busca sino distraernos para que perdamos el enfoque de lo importante. Así es. Entonces, buscar la paz y que las iglesias tengan paz es una forma de que podamos seguir avanzando, edificándonos, andando y acrecentándonos fortalecidos en el temor del Señor, en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos está proveyendo de esa paz. Hechos 10:36 dice que Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando. ¿Ya llegaron? Hechos 10:36 dice: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Entonces aquí ya como iglesia, mire que fuimos desde lo más íntimo hasta lo que ahora somos como pueblo y como iglesia. Si nosotros tenemos al Dios de paz, si la paz está en nosotros en nivel individual y si la paz está en nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestra tarea? Pues ser mensajeros del evangelio que se conoce como el evangelio de paz. Así es. Romanos capítulo 2, verso 10. Nos habla acerca del evangelio ya expuesto en lo que nosotros somos como iglesia. Romanos 2:10 dice: pero gloria y honra, esto hace parte de un saludo, pero gloria y honra y qué, y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, quiere decir para todos. Y quiero que vaya rápido conmigo a Romanos 5, que ya quiero ir cerrando el mensaje para que oremos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación o el problema produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo podemos enfrentar todo eso y salir a flote? Por la paz. Por la paz que el Señor coloca en nuestras vidas, porque hemos sido justificados por la fe del Evangelio de la paz, y esa paz nos ha dado paz. Romanos 8:6 tiene que ver, esto lo predicamos en el primer mensaje de esta línea de mensajes. Romanos 8:6, ¿ya lo tenemos? Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga, pastor, usted se puso a buscar en la Biblia todos los versículos que dijeron paz. Casi. Me faltaron, quería meter más, pero el tiempo no me da. Romanos capítulo 10, verso 15.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Tienes la paz de Cristo en tu corazón? Amén. ¿Has aprendido a refrenar tu lengua? Amén. ¿Estás siendo parte del pueblo de Dios? Amén. ¿Quieres vivir una vida mansa? ¿Quieres que la abundancia de paz llegue a tu vida? ¿Quieres experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quieres que el Dios de paz te dé esa mucha paz que hay para los que aman la palabra del Señor? ¿Quieres que los pensamientos de bien y de paz de Dios reinen en tu vida? Y que el Señor Jesucristo, que nació para ser el príncipe de paz, more siempre en tu corazón y te guíe. Amén. Entonces tenemos que anunciar esa paz también. Así es. Amén. No nos podemos quedar con esa paz solo para mí, Señor, y que nadie sepa, no. Porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y Romanos capítulo 12, verso 18. Todo esto ya es de nosotros como iglesia, mis hermanos. Y nos dice, si es posible, Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro, habrá situaciones donde se nos sale de las manos, pero dentro de lo que esté en usted, busque estar en paz con todas las personas. Amén. Dentro de lo que esté en su capacidad, busque que la paz de Dios siga siendo una constante en su vida. Romanos capítulo 14, verso 17. También lo leímos hace 8 días hablando del gozo. Y hoy lo volvemos a leer hablando de la paz. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que seguir. Amén. No se vaya a quedar con que hoy fue el mensaje de la paz y ya dentro de 8 días se le olvidó. Tenemos que seguir y sigamos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Porque Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Dios no está buscando que estemos enredados en pensamientos innecesarios. Dios quiere que estemos con paz, con la mente clara. Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de desorden. Dios es un Dios que hace las cosas bien. Amén. Y nosotros tenemos que alinearnos con ese Dios. Así es. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 13, 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. Bueno, los espero. Segunda de Corintios 13, 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios 4:3. Ya estamos cerca. Estamos cerca del final. Tengan paz. Tengan paz. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo más hermoso, mis hermanos, de todo lo que hemos hablado, por lo menos en estos 3 o 4 últimos domingos? Que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la parte, o es la esencia, o es el Dios presente en medio de nosotros. Y su Espíritu es un espíritu de unidad, no de división. Es un espíritu de unidad, no de discordia. Es un espíritu de unidad, no de pleito, no de ira, no de contienda. Es Dios de paz. Y en Él está el vínculo de la paz. Amén. Filipenses 4:7 no lo sabemos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 3 aspectos a tener en cuenta para finalizar.
Colosenses 3, 14 y 15. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Recordemos, sin amor no podemos tener esa paz tampoco, ¿verdad? Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el amor tiene que siempre ser la base. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser que agradecidos. La paz de Dios tiene que gobernar nuestras vidas. Amén. Segunda característica para finalizar, Santiago 3:13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Póngase en pie y terminamos por donde arrancamos. Pero ya no lo vamos a leer en Salmos, sino lo vamos a leer en Primera de Pedro 3:18. Si quiere, póngalo acá, Iván. Primera de Pedro 3, versículo 8 al 11. Primera de Pedro 3, 8. Y Pedro cita Salmos. Y qué bendición como lo hace Pedrito, ese apóstol maravilloso que nos da tanto ejemplo. Y Pedro, ya grandecito, entrado en años, dice: finalmente, dice: hermanos, finalmente acabé. Finalmente el pastor terminó de predicar. Finalmente, dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ahí está citando los salmos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor quiere escuchar tu oración y está atento. Si tú eres de ese pueblo que busca la paz.